como yo decía el miércoles, para sacarlo después que está dentro, es un problema. Pero el mayor problema es la facilidad de palabra para la aplicación del mensaje. Y se oye simple el tema, pero es muy poderoso o muy fuerte. Este es un mensaje para hablar a tu conciencia. No voy a hablarle a nada que no tenga que ver tu conciencia en este mensaje. Quiero llamar tu atención hoy porque no quiero, quiero hacerte reflexionar, sacar cosas y entrar cosas. Porque este evangelio se está poniendo cada día más peligroso. Y nosotros no podemos estar recibiendo mensajitos de esos que estamos acostumbrados a recibir para simplemente emocionarnos y cuando vengan los ataques por ahí, estar vuelto nada. Amén. O sea, yo quiero predicar acerca de un mensaje en forma de pregunta, por eso es tu conciencia. ¿Qué Dios quiere de mí? O sea, así se llama el mensaje. Diga conmigo, el tema es para cuestionarme a mí. No quiero que mires a nadie, sino hoy tú digas tú mismo, ¿qué Dios quiere de mí? Vamos, pregúntate en voz alta tú mismo. ¿Qué Dios quiere de mí? Wilkie Mesa, ¿qué Dios quiere de ti? Severino, ¿qué Dios quiere de ti? ¿Qué Dios quiere de ti? Lady, ¿qué Dios quiere de ti? Yareli, ¿tú sabes qué Dios quiere de ti? Y tú verás por qué te estoy haciendo esa pregunta hoy, porque yo también venía haciéndomela. ¿Sabes por qué te digo? Si yo le preguntara o escogiera a 10 gente de los que más saben Biblia, de aquí, yo creo que todos me responderían acerca del propósito. Que cumple el propósito en esta tierra. Pero ¿qué tal si yo te digo que lo que Dios quiere de ti es más profundo que eso? Yo entendí que lo que Dios quiere de mí es más profundo que cumplir un propósito. Y yo te lo voy a enseñar a través de todo esto hoy. Porque muchas veces nosotros podemos estar hablando de propósito, de visión, de llamado, de ministerio, pero jamás nos preguntamos qué Dios quiere de mí. Y hay muchas, y por eso hay muchas cosas que no podemos ver de cerca porque estamos tan centrados en el propósito que cuando nosotros decimos que entendemos el propósito, todo lo que gira alrededor de nosotros se convierte en propósito y llamado. Y nos hacemos dependientes del propósito, de llamado, de ministerio. Nos hacemos dependientes de todo lo que está fluyendo alrededor del ministerio y del llamado. Y dejamos realmente de preguntarnos, Señor, ¿qué tú quieres de mí? Porque imagínese usted que usted ha entendido el propósito de Dios, pero cuando hablamos de propósito, hablamos de visión, hablamos de ministerio, esas son cosas que Dios quiere de usted, pero para alguien más. Pero realmente la pregunta es, ¿qué Dios quiere de ti? O sea, cuando hablamos del propósito, el propósito de Dios tiene que ver muchas veces, puede cortar con alabarlo a Él, pero también por establecer su reino. Cuando hablamos de ministerio, todo lo que yo pueda ejercer como ministerio es para prepararle un camino a usted o para que Dios trate con usted. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo que hace es que trae recursos espirituales a nuestras vidas y comienzan a fluir entonces carismas, dones, dinero, los recursos, todo ese tipo de cosas comienzan a fluir por el propósito. Pero todavía eso no es lo que realmente Dios quiere de ti. Esa es quizás una parte que tiene que ver mucho con la parte que se puede exteriorizar de Dios en nosotros. Pero hay una parte interna que Dios quiere de nosotros que nosotros no la podemos ver porque ya el ministerio nos cegó, porque ya el llamado nos cegó, porque ya el propósito nos cegó. Y es la parte que yo te quiero mostrar. La parte que tú no puedes ver porque ya el ministerio te cegó.
Ya el llamado te cegó. Todo lo que fluye alrededor tuyo es a través de ese recurso del llamado, del propósito, del ministerio, de la iglesia, y te olvidaste de la parte que Dios está demandando de ti, que es la parte que muchas veces no está saliendo tanto o que no se ve tanto, porque lo que sale mucho de ti es lo que concierne a tu propósito, a tu llamado, a tus dones. Pero te quiero mostrar algo muy lindo y lo encontré hablando de la boca de David. Mira esto. Salmo 143, verso 7. Esto lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No esconda de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Pero miren en qué etapa de la vida estamos ahí. Estamos en el Salmo 143. Miren, o sea, vamos a comparar en qué parte de la vida o del ministerio estaba David. Y mira que David está pidiendo o David está demandando para que tú puedas entender la magnitud de lo que te quiero explicar. Hazme oír por la mañana tus misericordias, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Hazme tu voluntad. Aquí es que estoy. Él no está diciendo, dame tu voluntad. En la etapa de la vida de David, en el Salmo 143, cuando él ha logrado tener ya muchos reinos, cuando él ya mató al gigante, cuando él se sentó en el trono, todavía él está diciendo esto. Enséñame, está hablando de obediencia. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacará mi alma de la angustia. David es rey. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. En otras palabras, David aquí tiene un problema interno. Porque yo soy tu siervo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame, Dios mío, Señor, a predicar este mensaje. Te doy gracias, Dios mío, por él. Enséñame a tu pueblo, Dios mío, Señor, cosas profundas que están en el interior de nosotros. Esa demanda de nuestras almas, Dios mío, Señor. Enséñanos, Dios mío, Señor, cómo ser guiados por ti, Señor Padre. Dios mío, mientras yo predique, edifica, salva, corrige, Dios mío, sana, alimenta, Dios mío, nuestra vida espiritual con este pan. Te lo pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo quiero que tú pongas atención a un mensaje espiritual. A un mensaje espiritual. Porque cuando yo comencé a ser tocado por el Espíritu de Dios por este mensaje, era como que me taladraran el alma. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a depender de lo que fluye a través de un ministerio, de lo que fluye a través de las posiciones que logramos carnalmente en nuestras vidas. Pero yo veo a un David aquí que ya tenía la posición de rey. Ya hubiese peleado con gigantes, ya tenía muchas riquezas, tenía mucho de todo, pero en su hombre interior había una demanda que podía más que él. Había una lucha interna que nadie la hubiese sabido si David no la expresa a través de un salmo. Así estamos nosotros hoy.
Hay cosas que nadie le está sabiendo, porque todo el mundo quiere vivir bajo esa apariencia, bajo lo que fluye alrededor de nuestra vida. Tenemos buen trabajo y ese trabajo, el dinero que fluye por ese trabajo, la posición que fluye, de eso dependemos. Tenemos buenos ministerios y de lo que fluye a través de ese ministerio, de eso dependemos. Pero David dijo algo: aunque tenía dinero, aunque tenía fama, o que tenía el control de muchos siervos, él dijo: enséñame a hacer tu voluntad. Entonces, ¿qué Dios quiere de nosotros? Que no simplemente nosotros conozcamos el propósito, ni conozcamos cuál es la voluntad de Él para nosotros. Pregúntame entonces, ¿qué es, pastor? Que aceptemos su voluntad. Porque una cosa es saber la voluntad de Dios, o saber o conocer para qué tú fuiste creado. Y otra cosa es que tú puedas aceptar esa voluntad. Y es por eso que nosotros estamos hoy tristes, abatidos. Nuestra alma, David dijo: socórreme. No quiero ser semejante a los que entran en la sepultura, que cayeron con su alma abatida. Si tú me diste un llamado, pusiste tu voluntad en mí, enséñame a aceptarla, a ser obediente a ella. No quiero renegar por fuerte que sea esa voluntad tuya. Y muchas veces nosotros no queremos aceptar porque hay un diseño programado en este tiempo de cómo tienen que ser las cosas. Y cuando tiene un diseño programado cómo tienen que ser las cosas, es difícil aceptar la voluntad de Dios. Es tan fuerte lo que está pasando que me quiero detener aquí un poquito. Es tan fuerte lo que está pasando hoy que lo que emana del propósito, de eso dependemos. De lo que emana el trabajo, de eso dependemos. De lo que manda el ministerio, de eso dependemos. Pero cuando ese ministerio deja de suplir, no lo aceptamos. Cuando ese trabajo deja de suplir, no lo aceptamos. Y solamente aceptamos lo que es la sobreabundancia. Solamente aceptamos las risas, la felicidad, lo que es la felicidad momentánea. Aceptamos los viajes, los sacos, la corbata, los zapatos, las invitaciones, pero no aprendemos a aceptar realmente la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque para aceptar la voluntad de Dios hay que primero rendirse. Entonces, ¿cómo Dios va a declarar lo que quiere hacer contigo realmente cuando todavía tu alma no está rendida a Dios? Cuando todavía tu voluntad no acepta que Dios quiere llevarte de una forma a su presencia. Y por eso es que se pierde la esperanza en Dios. Por eso es que se pierde la fe. La fe de mucha gente se está perdiendo hoy, porque no sabemos que lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros no simplemente conozcamos su voluntad, sino que aceptemos su voluntad para que nos gocemos en ella. Nadie se va a gozar en Dios hasta que no acepte que Dios es el que va a hacer, que Dios es el que va a proveer, que Dios fue el que diseñó algo para ti. Aunque tú diseñaste algo, Dios diseñó algo antemano, desde antemano para ti. Y es difícil entender eso. Entonces, por eso es que vemos tanta gente con problemas de depresión, con problemas de desilusiones, con las emociones en el piso, cabizbajo, amargado, desbaratado, porque no han aceptado la voluntad de Dios. Quizás saben cuál es el propósito de Dios, pero no aceptan cómo Dios quiere llevarlo al propósito. Entonces, para Dios llevarte al propósito, como Él lo hace como Él quiere. Y el problema es que tú diseñaste hacerlo a tu manera, y ya Dios diseñó que tú lo hagas a otra manera. Entonces, lo que le voy a predicar hoy es fuerte.
Una de las cosas que no dejamos no dejamos de entender cuando estamos enfocados en diferentes puntos de nuestra vida es que hay una voluntad. La voluntad, escriba esto por favor. Esto quizás usted no lo ha hallado en ningún lado, lo que le voy a enseñar. La voluntad es el lugar de gobierno. Es un lugar de gobierno, es un lugar donde se eligen los deseos, las emociones. Es también llamado como libre albedrío. La voluntad es el aliado o el enemigo de Dios en el interior del hombre. Escriba eso por favor. La voluntad es el aliado o el enemigo de Dios en el hombre interior. Es la parte del hombre que necesita ser formada o transformada. La voluntad trabaja directamente en dos áreas internas y muy poderosas en el hombre, que son la mente y el corazón. Yo quiero que usted escriba eso para poder desenredar esto. O sea, la voluntad trabaja en dos áreas muy específicas y muy poderosas en el hombre, que es la mente y en el corazón. Él quiere gobernar. Hay una lucha de poderes internos para gobernar la voluntad. Por eso hoy no se predica de eso. El enemigo está ocultando las cosas que pueden hacer que el enemigo tome ventaja de nosotros. ¿Y qué hace? Con lo que él no puede introducirse, lo que hace es que influencia para demonizar nuestra voluntad y va torciendo nuestra voluntad hasta cautivarla. Entonces, ¿por qué no se predica mucho de la voluntad? Aparte que es un tema muy difícil, no todo pastor sabe desenredar este asunto. Es que el enemigo quiere que lo que él no pudo torcer, él quiere maquillarlo. Entonces lo que hace es que va influenciando la voluntad nuestra. ¿Y cómo va influenciando? Va influenciando de tal manera que lo que va es cegando. Por eso alrededor de nosotros se va convirtiendo alrededor de nosotros en un giro. Y nosotros pensamos que estamos bien porque todo lo que estamos nosotros haciendo va a favor de lo que Dios supuestamente dijo que quiere hacer con nosotros. Pero hay un trabajo interno que va por encima de ese propósito que tú entiendes que Dios te asignó. Por ejemplo, si yo me enfoco solamente a construir un templo y me olvido de mi voluntad y de mi alma, entonces voy a hacer el templo pero voy a perder mi vida. Si me entendieron. Si usted se enfoca tanto en cantar y adorar y en las naciones, en los viajes, y se descuida de su voluntad o de su alma, vas a tener un problema. Entonces por eso yo te pregunto, hay una pregunta muy específica: ¿qué realmente Dios quiere de ti? Afirmar de todo, lo que Dios quiere de ti es gobernar tu vida. ¿Por qué? Porque tú eres el cuerpo, tú eres el recurso del cielo para que Dios tenga un alcance sobrenatural. En otras palabras, si Dios logra gobernar tu vida, tu cuerpo, Él tiene un alcance sobrenatural en esta tierra. Entonces Dios quiere, diga conmigo, Dios quiere gobernar mi mente y mi corazón para que mis decisiones sean las que Dios quiere que yo tome. Entonces, si Dios gobierna la percepción que yo tenga de la vida, serán totalmente agradables. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es que es buena, agradable y es perfecta. En otras palabras, cuando te esté yendo mal y tú aceptes la voluntad de Dios, tú no te vas a afligir, tú vas a esperar. Tú vas a esperar la temporada de la abundancia. Entonces, como eso no se acepta, solamente acepto la sobreabundancia. Como eso no se acepta, entonces, ¿cómo yo puedo vivir en el evangelio gozoso? ¿Cómo puedo ser un ministro de ejemplo? ¿Cómo puedo ser un hombre íntegro cuando no quiero aceptar que hay procesos en la vida que tienen que transformar nuestro carácter? O sea, voy a repetir esto para que no se pierdan el mensaje. La voluntad necesita ser formada y transformada. Entonces, pero pastor,
¿Cómo Dios la transforma? A través de pruebas, circunstancias y situaciones que tienen que ser recibidas en el Espíritu. Y ahí que está el problema. Porque las situaciones no las estamos tomando en el Espíritu. Porque no aceptamos nada que no esté dibujado en la mente del hombre. ¿Estamos entendiendo? Esto es algo profundo. Entonces Dios quiere nuestra voluntad. Dios quiere tomar gobierno de nuestra voluntad. Eso significa que debemos entregar todo nuestra voluntad. Entonces nosotros mismos tenemos que ser libres a nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque somos tripartitos: alma, cuerpo y espíritu. Entonces Dios puso en ese hombre tripartito una voluntad propia. Y esa voluntad propia, Él quiere que nosotros libremente le entreguemos a Él. Entonces, para entregar eso, tú tienes que entregar el orgullo, el ego, la rebeldía, la pasividad, el razonamiento, la iniquidad, la hipocresía. Todo eso que son problemas de voluntad. ¿Por qué tú crees que el hombre no acepta la voluntad de Dios? Porque en la mente del hombre hay un futuro que ya Él dibujó. Y no significa que el futuro tuyo no sea eso. Lo que pasó fue que tú no dibujaste que en el medio de eso venían madianitas, venían los hijos de Amón, iban a venir filisteos, iban a venir gente desprogramando ese futuro. Entonces eso causa en nosotros un alejamiento. Y el hombre no ha entendido que Dios no es como el diablo. Pregúntame, ¿cómo el diablo? El diablo te empuja a un precipicio. Dios lo que hace es que te guía. La Biblia dice que el Espíritu, ¿qué? Nos guía. Entonces, Dios, ¿qué está haciendo? A través del Espíritu quiere que el hombre entregue voluntariamente su voluntad a Dios. La Biblia dice que Dios toca tu corazón o toca la puerta y llama. Y si tú le abres, Él entra y cena contigo. El diablo no te pregunta nada y se sienta en la mesa contigo. Porque lo que Dios quiere es enseñarte a hacer las cosas por amor. Pero el hombre no entiende. Entonces por eso el hombre no puede entender lo que realmente Dios quiere de él. Mira esto. En el libro de Mateo capítulo 6, del verso 9 al 10 dice lo siguiente. Vosotros pues oraréis así al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La idea de Dios es que voluntariamente rindamos nuestra vida y nuestra voluntad a Él. Hay dos cosas que se conectan cuando la voluntad de Dios es la que gobierna a nosotros y no el libre albedrío. Dos cosas que se conectan cuando es la voluntad de Dios y no la del libre albedrío que gobierna. Es la santidad en el hombre y el reino. La santidad. Date cuenta que cuando el reino viene es porque la voluntad del que está en el cielo se está haciendo en la tierra. Cuando el hombre recibe la revelación de rendirse a Dios, entonces el hombre es separado para hacer la voluntad de Dios y traer su reino. O sea, hasta que el hombre no rinde su voluntad libremente a Dios, entonces el hombre todavía no es separado. No es separado. ¿Alguien entendió esto lo que quiere decir?
Mire esto. Primera de Tesalonicenses, para decírselo bíblicamente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 2 al 10, al 8. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, para que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a qué nos ha llamado Dios. Santificación. La palabra santificación está hablando de separar. Está hablando, pero no de separar para despegar para el cielo, sino de la elección que Dios ha hecho. Entonces nosotros, Dios quiere que nosotros realmente recibamos su voluntad para que nosotros podamos santificarnos para Él. Entonces, ¿cómo la iglesia en el siglo XXI se va a santificar si no rinde su voluntad a Dios? Es difícil, es casi imposible de hacerlo. Es necesario entender esto, que el hombre abusa de su influencia, de su posición, de su belleza, y se olvida de que cuando eres llamado por Dios, no será suficiente estas cosas. Escribe. Cuando el hombre, esto no sé si tú no encontraste sabor. Cuando el hombre no entiende que la voluntad de Dios es separarlo para Él, entonces el hombre comienza a abusar de la belleza que tiene, de la posición que tiene, del idioma que habla, del dinero que tiene, de todo lo que Dios le da. Comienza a abusar. Por eso es que el diablo está empujando gente a la depresión y a la desilusión. ¿Por qué? Porque las cosas no están saliendo a tiempo. Porque estamos siendo lastimados. Y esa lástima que el enemigo está poniendo en nosotros nos está entristeciendo. Cuando el hombre abusa de la voluntad que Dios ha puesto en él libre, ¿sabe qué hace el hombre? Abusa del tiempo que Dios le dio en la tierra. Abusa de las posiciones que Dios le dio. Abusa del llamado. Y abusa de todo. Entonces las cosas comienzan a salirle mal. Y cuando le salen mal, ahí es que la cosa se pone fuerte. Porque entonces el alma y la voluntad se cauterizan. Y ya no oyen ni entienden lo que Dios quiere que ellos hagan. Entonces no aceptamos nada que va en camino a la tierra prometida. Pastor, ¿qué vino en dirección a la tierra prometida? Es tan fuerte esto que no se conformaron con chisme y persecución, sino que habían gigantes también. Y todo esto la gente lo sabe. Entonces yo me pregunto, si Josué no hubiese aceptado el reto de saber que Dios le había dado esa tierra y que Dios no era malo porque le había dejado gigante, hubiese peleado. Yo no sé si usted me cogió esto. ¿Sabe cuánta gente están diciendo que Dios es malo? Porque en su promesa le pusieron gigante. ¿Tú sabes cuánta gente, porque no había comida en el desierto, estaban diciendo que Dios era malo? Pero el que estaba conectado a Dios, el que tenía una voluntad rendida a Dios, no se dio por vencido, sino que clamó al cielo. Y dijo, le pidió a Dios que le respondiera. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le respondió.
Entonces, antes de tú cuestionar a Dios, dile a Dios, ¿qué tú me quieres enseñar con esto? Porque yo llegué hasta aquí. Tú tienes que continuar con mi vida. Tú tienes que continuar con mi ministerio. Tú tienes que continuar supliendo mi casa. Porque cuando se te acaban los cartuchos, no, Dios no te llevó para que te murieras cuando se acabaron los cartuchos. No sé cómo explicarlo. Dios no te llevó a un desierto para que te murieras. ¿A quién Dios bíblicamente llevó al desierto y lo dejó morir? A nadie. Pero Dios quiso que el hombre fuera al desierto para que conociera a Dios. O sea, tú no vas a conocer a Dios cuando tu voluntad está gobernando por encima de la de Dios. Y es que muchos de nosotros estamos siendo gobernados por el Dios mamón, por el Dios dinero, por el Dios llamado, por el Dios pastor o nombre, título, por el Dios carisma, por el Dios talento. Y nos olvidamos de que fuimos creados por Dios. Nos olvidamos de que Él tiene la última palabra. Nos olvidamos que Él tiene un diseño, que Él sabe cómo vamos a llegar al propósito. Que aunque Él te prometió palacio y tú no viste cinterna, tú no eres quien para decir que Dios es malo porque fuiste una cinterna. Yo me pregunto, ¿qué había sido de la vida de José si no había rendido su voluntad a Dios? ¿Tú sabes por qué Pedro estaba durmiendo en una cárcel cuando le dijeron que le iban a ahorcar o lo iban a crucificar? ¿Sabe por qué estaba durmiendo? Porque ya él pasó el proceso de saber cómo estar sin Dios. Cuando él negó a Jesús, él saboreó lo que estar aislado de Dios. Entonces es mejor estar con Dios en una cárcel que estar sin Dios en una casa llena de oro. Esos mensajes han desaparecido de la iglesia. Porque estos son mensajes que le hablan a tu conciencia. ¿En qué nivel de espiritualidad tú estás? ¿Te vas a quitar la vida porque te van a quitar la casa? ¿Te vas a quitar la vida porque tu marido te pegó cuerno? ¿Te vas a ir de la iglesia porque alguien habló mal de ti? ¿Te vas a descarriar porque el pastor consume droga? No, tú estás aquí por Dios, no por el pastor, no por la casa, no por la riqueza, no por la fama, es por Dios. Y hasta que eso, David se dio cuenta de eso. Dinero, concubinas, mujeres, fama, fortuna, todo. Y le dijo al Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a cargar con esta cruz. Enséñame a lidiar con mis emociones. Enséñame a ser mejor persona. Yo no quiero irme a la tumba pensando igual que aquellos que se negaron y cayeron en un desierto. Yo quiero ser diferente. Aleluya. 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 Todo esto que te estoy diciendo porque hemos planeado una voluntad. Planeamos nosotros cómo hacer la voluntad de Dios, pero no le preguntamos a Dios cómo es el plan. Señor, ¿cuál es el plan? ¿Cómo lo vas a hacer? La voluntad mía es lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que yo siento. Voy a repetir esto. La voluntad mía es lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que yo siento. Sin embargo, la voluntad de Dios es gozo en medio de prueba, paz en medio de guerra y vida en el espíritu aún en la pobreza. Si este mensaje usted lo va a entender o usted lo entiende, usted no va a depender de ninguna circunstancia que le esté pasando en su vida. Y te voy a llevar a un caso que yo lo pude ver de una perspectiva, te lo quiero compartir contigo. Lucas capítulo 5.
verso 4 al 8. Yo nunca había visto esto en esta parte. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche he estado trabajando, nada hemos pescado, mas en tu palabra o en tu nombre echaré la red. Y habiéndola echado, encerraron grandes cantidades de peces y la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen, ayudaran, y vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Quiero compartir esto contigo. Muchas veces Dios lleva al hombre a este tipo de escenarios donde, ¿sabes por qué? Vamos a ponértelo más detalladamente. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque Pedro era el hombre perfecto para saber en qué tiempo pescar, dónde había peces y dónde no había peces. En otras palabras, Dios lleva a hombres a que el hombre mismo entienda en el ejercicio de su llamado que no va a depender por el talento, ni por el intelecto, ni por lo que haga sabido, sino que va a depender de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es nuestra voluntad. Pedro le dice: Señor, no me diga que tire la red, porque primeramente yo soy pescador. Me he pasado la noche entera pescando y aquí no hay nada. Pero cuando él hizo la voluntad de Dios y tiró la red, se dio cuenta que todavía había algo de él que no hubiese salido. Por eso es que él se tira de rodillas y le pide perdón a Dios. ¿Sabe por qué le pide perdón a Dios? Porque se da cuenta que todavía habían cosas dentro de él que la tenían muy arraigadas, como el conocimiento. Muchas veces nuestro conocimiento nos dice: de esta forma es que vamos a vencer. Muchas veces nuestro intelecto, lo que no hemos aprendido, nos dice: de esa forma es que da dinero esto. Muchas veces nuestra profesión nos dice: de aquí a allá son 10. Pero Dios te dice hoy: cuando tú me cedes la voluntad a mí, entonces yo gobierno y lo hago como yo quiera. Y el problema es aquí que todo lo que estamos aquí ahora, aquí me dicen que todos somos cristianos, todo lo que estamos aquí ahora, en un momento determinado le dijimos a Dios: Señor, haz conmigo como tú quieras. Y esa palabra Jesús se la tomó en serio. Y ahora que Él te está quitando cosas, tú estás llorando y corriéndole al proceso. Y ahora que Él decidió hacerlo a su manera, ahora estás tú preguntando por qué te hieren, por qué te ofenden, por qué te obligan. Ahora que Él dijo: lo voy a hacer a mi manera, porque es verdad, tú estás diciendo y poniendo condiciones a Dios, pero Dios te va a llevar como Pedro para que tú veas que a su manera es que hay peces, a su manera es que se va a romper la red. Aleluya. Mi alma adora. Mira esto. Muchas veces los hombres más poderosos son los que se hacen más pequeños dentro de la voluntad de Dios. Los más fuertes son los que tú lo ves más débiles luego que tú ves que rinden su voluntad a Dios. Los más talentosos son los que se llenan más de impotencia cuando rinden su vida a Dios. Pero eso no quiere decir que se quedarán atrás. Yo quiero repetir eso. Muchas veces los más talentosos son los que se llenan de impotencia porque no quieren muchas veces rendir su voluntad a Dios, pero no quiere decir que ellos se van a quedar ahí. Ese precio que pagaste por sentirte impotente de no hacer las cosas como te da la gana, vas a tener un resultado. Por eso Dios va a decir: no hay un siervo por ahí llamado David de la tribu de Isaí. No hay uno por ahí que aunque tú no lo veas compitiendo con el otro, ese es el que yo estoy viendo, ese es el que yo estoy señalando. A ese es que Dios va a llevar al lugar de gobierno. A ese que en muchas ocasiones se sintió impotente, a ese que
que se sintió muchas veces tragando en seco porque no pudo contestar, porque hizo la voluntad de Dios. A ese que Dios va a llamar y lo va a poner al lado de aquel que lo va a llevar al éxito, porque el éxito tuyo no está cuando tú hagas lo que tú quieras. El éxito tuyo es cuando tú logras rendir tu voluntad a Dios. Ese es el éxito tuyo. Mira esto. Es tan fuerte esto que te lo voy a mostrar. A Gedeón le dice, ve con esta tu fuerza, mientras Gedeón sacudía el trigo del lagar y los madianitas estaban acabando con la cosecha. En otras palabras, le dice a Gedeón, ve con esta, escúchame, ve con esta tu fuerza. Y él escondiendo el trigo del lagar y los madianitas acabando con todo la cosecha. Y Dios le está llamando diciendo, ve con esta tu fuerza. ¿Qué fuerza era esa? ¿Qué fuerza? ¿Alguien me puede decir cuál fuerza era esa? ¿Alguien me puede decir si Gedeón le dio una galleta a alguien? Si agarró una espada y le dio una cosa. ¿Sabe con qué? Cuando habla de fuerza, le está diciendo, con mi voluntad vas a ir a ese lugar. Le dice, no es con 32 porque son muchos. No es con 10,000 porque son muchos. Vas a ir con 300. 300 van a ir contigo. Y oye, le dice 300, pero con el ejército que se va a enfrentar Gedeón, eran innumerables. Dice la Biblia que eran como la arena del mar, de tanto que eran. En otras palabras, 300 era un puñito así. Gedeón se tenía que enfrentar a un ejército así de grande, él siendo así de chiquito. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué Gedeón ganó? Porque se rindió a Dios. Y el problema es que si tú quieres estar en la historia, tienes que aceptarlo así. Que es como, que es con trompeta, que es con tambores, que es adorando, que es alabando, que no es con dinero, que no es con fama, que no es con fortuna, que no es con la profesión que tienes, que no es con lo mucho que te dijeron que estaban contigo, que no es. Esa es la manera de Dios. Esa es la manera de Dios, por favor, alguien me entienda. Esa es la manera de Dios, porque Dios quiere gobernar. Dios quiere gobernar tu vida, Dios quiere gobernar tu finanzas, Dios quiere gobernar tu llamado, Dios quiere gobernar tu ministerio, Dios quiere gobernar tus decisiones. Esa es la manera de Dios, por favor, que alguien me entienda. Dígale a alguien, a Dios, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a aceptar como tú quieres que vaya. Los hombres más prominentes de la palabra de Dios no eran calificados por lo que tenían. A nadie en la Biblia lo calificaron porque eran de que superior y que no, nada de eso. Fueron hombres que vivían rendidos a Dios. Hombres que vivían rendidos. Y Dios lo que quiere es una iglesia rendida, sometida a Dios. Eso es lo que Dios busca de nosotros, por favor. Que usted pueda entender esto, que no se amargue si usted no es el de los millones, que no se amargue porque usted quizás no es la más famosa, la más influencer, la youtuber. No se amargue por eso. Simplemente reciba a Dios en su corazón, dance, brinque, gócese con lo que Dios le da, porque si usted se goza en lo poco, prepárase para lo mucho. Es que lo mucho vendrá por default. Lo mucho es Dios. Lo mucho es Dios. ¿Sabe este que está aquí? Muchas veces la gente lo ve como un pendejito. Yo no sé qué palabra decir porque no soy tan culto. Como, mira este loco, mira a su papá, mira a su mamá, que este hombre hace como un loco, invirtiéndose gente, lo llama una gente para acá, se va y ora, se le llama una gente para acá, si tiene 200 pesos se lo da. ¿Y quién es este loco? ¿Y por qué este loco está así? Porque la gente cree que yo lo hago porque soy loco.
Yo lo hago porque yo acepté la voluntad de Dios. Yo lo hago porque yo amo hacer esto. Yo lo hago porque yo me desprendí de lo mío y se lo puse en la mano de Dios para que Él haga como Él quiera. Porque ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí. Eso es lo que busca Dios, vivir dentro de tu corazón. Por eso Él dice hoy, diga al débil, fuerte soy. Si logramos entender esto, nada te vas a afligir. Porque lo que te aflige a ti no es lo que está dentro de la voluntad de Dios. Fue lo que tú pensaste que... Oye, te lo voy a repetir de nuevo. Es lo que tú pensaste que era. Tú pensaste que era así. Y así lo pensaste, y así lo quieres. Si no es así, no. Entonces Dios está diciendo, ¿cuándo vas a rendir tu voluntad? Para que tú entiendas que esto es formación. Que tú entiendas que esto es la forma que yo voy a utilizar para transformarte. Aleluya. Yo sé que a todos les gusta esto, pero bueno. Huimos del proceso. Le corremos a los procesos. Le corremos a los levantamientos. Pero son los que nos levantan para entender a Dios. No, diga conmigo, no voy a huir de los levantamientos. La Biblia dice en el libro de Filipenses capítulo 3, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Wow, wow. ¿Sabe algo? Usted nunca va a entender lo bueno de Dios hasta que usted nos rinda su voluntad. ¿Sabe algo? Que lo peor que nosotros podemos entender que nos pasa en la vida es el mejor recurso de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Lo tengo ahí escrito para leerlo, pero yo sé que todos ustedes lo han leído. Cuando Dios llama a Moisés, ¿cuándo lo saca? ¿En qué capítulo? En el 4. En el capítulo 4 Dios llama a Moisés. Pero cuando Dios lo saca, nosotros nos olvidamos. Cuando Dios lo llama, nosotros nos olvidamos de un detalle. Pregúntame cuál. Que ya él llevaba 40 años en el palacio, disfrutando de los placeres de un heredero. Disfrutando por 40 años. Yo tengo 40 años. 40 años disfrutando de los placeres de un heredero. Los privilegios, los siervos, los dialectos y todo eso. ¿Sabe qué Dios hace para cumplir la voluntad de Moisés? Que todos esos placeres cayeran al piso, rendido a la voluntad de Dios, para que Moisés entendiera el llamado. Porque nadie va a entender el llamado cuando está gobernado por una posición. Entiendan lo que le voy a decir. Entienda esto. Cuando Dios le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde pisa santo es. Si Moisés no hubiese experimentado el desierto, jamás se quita el calzado. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. Porque era una deshonra quitarse el calzado en un desierto para una persona egipcia de ese nivel. Pero Dios tiene que sacarlo del palacio, meterlo en el desierto para de nuevo llamarlo. Porque para tú entender a Dios, tus emociones, tus posiciones, tu dinero, tu gobierno tiene que estar. Eso es lo que Dios necesita. Mi alma adora a Dios. Y muchas veces nosotros no sabemos que nos están desbaratando. Dios es que nos está desbaratando por dentro. Nadie tiene por qué levantarse en tu contra. Nadie tiene por qué hacerte daño. Pero se levantan porque Dios necesita darle un espacio al hombre para que el hombre entienda que no es con su fuerza. Porque si fuera por el talento, quizás tú estuvieras en el estrellato. Porque si fuera por tu posición, ya tú fueras Bill Clinton. Porque si fuera por tu llamado, ya tú fueras Shepard Buchiri, caminar sobre las aguas.
Pero Dios, ¿qué hace? Dios nos lleva a situaciones a nosotros. Porque ¿quién le iba a decir a Moisés que después de gozar de todos los privilegios y de tener todos los siervos y todas las mujeres que quería y todos los idiomas, todos los intelectos y todos los estudios, llevar ahí a comer polvo en un desierto? Para después Dios decirle: ven, que tengo algo contigo. Por eso es que él dice: Señor, si yo voy, no me van a creer. No me van a creer porque yo a esa gente lo conozco. Yo sé lo altaneros que son. Yo sé el poder que ellos tienen. Yo sé que ellos tienen mucho poder. Ellos tienen magos, astrólogos. Ellos tienen gente que si le dicen si le dicen a un palo que se convierta en serpiente, se va a convertir en serpiente. Yo sé el poder que tiene el faraón. Y Dios le dice a él: oye, yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Yo soy el Dios de Jacob. Yo soy el Dios que cuando Abraham no podía tener hijo, después de 5 años de proceso, le di el hijo. Yo soy el Dios de Isaac, que mientras él se estaban muriendo todos de sed, le suplí una cisterna cada día a su vida. Yo soy el Dios de Jacob, que estuvo con él en el desierto, que perdió por Rebeca, por Raquel, por la prosperidad de Labán. Yo soy el Dios que estuvo con él. Yo soy el Dios que voy a estar contigo. Cuando él escuchó eso, él se sometió a ese nombre y dijo: voy a ir en nombre de ese nombre. Entonces, hasta que tú eso no lo entiendas, tú no vas a estar santificado para establecer el reino de Dios en esta tierra. Lo que estamos estableciendo el reino de Dios en esta tierra son los que hemos menguado para que Dios crezca. Yo te voy a dejar con esta palabra. Yo no te voy a predicar más, pero te voy a dar un último consejo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que fue el hombre más grande que pasó por esta tierra. Dice que de lo nacido de mujer no había otro como Juan el Bautista. Pero ¿sabe qué dijo la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que él tuvo que menguar. El hombre más grande, hablando Jesucristo por su boca, el hombre más grande de nacido de mujer, no habrá otro como Juan el Bautista. Y ese fue el que tuvo que humillarse. ¿Cómo puede ser que el más grande para Dios es el que esté en el piso, el que se humille? ¿Sabe algo? Lo dije creo que el miércoles, que la generación de Noé no era el hombre perfecto. Y cuando tú lees la generación, eran adúlteros, fornicarios, ladrones, de todo. Y dice que no era perfecto. ¿Cómo tú vas a poner un hombre perfecto en medio de toda esa generación? Pero tú sabes qué dice la Biblia. Ese es mi último consejo. Que él dijo que iba a poner su remanente como ovejas en medio de lobos. Entonces, si Dios va a poner su remanente como ovejas en medio de lobos, es porque nosotros somos el remanente que vamos a enseñar a los lobos a ser ovejas, a ser obedientes, domables, enseñables, sensibles, hasta que usted no sea una persona sensible al amor de Dios. Usted nunca va a saber lo que es el Evangelio. El Evangelio y su reino es gozo en el Espíritu, es justicia en el Espíritu, es paz en el Espíritu,